La ventisca de aquella noche parecía haber sido invocada por una voluntad antigua, casi viva, que se alzaba de las montañas y barría el pueblo con furia contenida. Era el tipo de frío que mordía la piel, que clavaba sus garras invisibles por las costuras del abrigo y transformaba hasta la respiración en puñaladas gélidas. Para la mayoría de la gente, aquella tormenta era solo otro capricho cruel del invierno eterno. Para el Ara significaba algo más, un obstáculo invisible, impredecible y aún más desafiante de lo que era para los otros. Ella no veía la ventisca, pero la sentía. Sentía el torbellino de viento raspando en las mejillas, el sonido amortiguado de los copos chocando contra el suelo, la vibración mínima del mundo cuando todo parecía contraerse para soportar el peso del invierno. Y aún así, caminaba, o mejor dicho, tanteada, paso a paso, con el bastón golpeando la nieve blanda. El mundo a su alrededor no era más que un mosaico de texturas, olores, sonidos y memorias de formas, y nada de eso explicaba por qué su pecho ardía de ese modo. Ella no debería estar fuera, no a esa hora, no ciega, vulnerable, frágil, una pequeña mortal que no entiende su lugar en el mundo, como muchos decían a sus espaldas, o de frente. «Vuelve a casa, Elara», resonaba una voz recordada. «No aguantas ni el peso de un libro. ¿Quién dirá el peso de la vida allá afuera?». La humillación era un gusto antiguo, amargo como metal. Desde el nacimiento, Elara era tratada como alguien rota, una presencia incómoda que necesitaba ser guiada, protegida, enclaustrada. La gente hablaba como si ella fuera una niña frágil hecha de papel mojado, y quizás, a sus ojos, lo fuera. Pero en aquella noche algo la llamaba. No era imaginación, no era delirio, ni locura provocada por el frío. Era una sensación profunda, casi física, que tiraba de su pecho hacia el norte, en dirección a las montañas prohibidas. Casi como si las sombras de la tormenta susurraran su nombre. Ven. Ella no sabía quién llamaba, no sabía por qué, pero sabía que necesitaba ir. Su corazón latía con un ritmo extraño, como si hubiera un segundo corazón latiendo junto al suyo, más fuerte, más antiguo, más peligroso. A cada paso, la sensación se intensificaba. Algo la esperaba en la oscuridad, algo que no debería llamarla, pero llamaba aún así. Un trueno cortó el cielo. La ventisca se intensificó. Las campanas del pueblo resonaron, señalando que los portones serían cerrados. Todos corrían hacia dentro de las casas, puertas cerradas con llave, ventanas tapiadas. La tormenta era conocida por arrastrar viajeros, volcar carromatos, enterrar casas. Nadie osaba enfrentar aquel poder, nadie además de Elara. Pero para ella, la oscuridad no era algo nuevo, era el único mundo que conocía. Cuando ya estaba casi al borde del camino, resbaló. La nieve cedió bajo su pie, el cuerpo cayendo hacia atrás. El dolor explotó en el codo, pero no lo suficiente para hacerla parar. Apoyada en el bastón, se levantó con dificultad. «¡Elara!», una voz gritó detrás de ella. Era Laisa, la hija del herrero, siempre tan pronta para criticar como para fingir preocupación. El sonido de los pasos en la nieve denunciaba la prisa. «¿Te has vuelto loca? No puedes ver ni a un palmo de tu nariz. Imagínate en medio de la tormenta. Vuelve ahora o vas a morir». Elara sonrió, aunque la expresión era triste. Ella no veía la mirada de pena, pero la sentía como una lámina. «Sé que es peligroso». «Entonces, ¿por qué estás yendo?». Laisa sujetó su brazo, apretando como si temiese que Elara se derrumbase allí mismo. Elara inspiró hondo. ¿Cómo explicar algo que parecía venir de otra vida? ¿Cómo explicar una llamada que solo ella oía?
Porque algo me llama, dijo con voz baja, y necesito descubrir qué. Liza bufó. Eso es una locura. Tú eres... La chica vaciló, pero completó de un modo que dolió más que el viento. Demasiado delicada para estas cosas, Elara. Vuelve a casa. Demasiado delicada. Demasiado frágil. Demasiado incapaz. Demasiado defectuosa. Elara tragó el dolor, apartó la mano de la otra chica y dio un paso hacia atrás. Agradezco la preocupación, dijo, incluso sintiendo el corazón marchitarse, pero me voy. Y antes de que Liza pudiese sujetarla nuevamente, Elara se giró y continuó caminando hacia dentro de la tormenta. A cada paso, el mundo parecía desaparecer tras ella. El camino, cubierto por metros de nieve, era silencioso en exceso. A cada ráfaga de viento, Elara necesitaba sujetar el abrigo, proteger el bastón, mantener el equilibrio. El frío era profundo, casi cruel, penetrando capas de ropa, músculos, huesos. Su cuerpo temblaba sin control, los dedos dolían. Y aún así, algo más fuerte que el miedo la empujaba. La sensación en el pecho se volvía más nítida, más caliente, una presencia. No una voz propiamente dicha, sino una pulsación que se armonizaba con su corazón ciego, como si alguien o algo estuviese al otro lado de la oscuridad, mirando directamente hacia ella, observando, aguardando, llamando. De repente, el viento paró. El silencio se tornó tan absoluto que parecía erróneo. Elara frunció el ceño. Frunciendo el ceño, girando la cabeza para oír mejor. Fue entonces que sintió un paso, pesado, profundo, como si el suelo temblase. Después otro y otro. La presencia se aproximaba, lenta, implacable, poderosa como si viniese del propio núcleo de la montaña. Elara no sabía si debía huir, pero sus pies no obedecían. Era como si la ventisca prendiese sus piernas, como si la propia oscuridad la sujetase por la muñeca. El aire se puso más caliente, la nieve alrededor se derritió sutilmente. Y entonces una voz, grave, baja, profunda, cortó el silencio. Así que eres tú, pequeña mortal. Elara se estremeció. Aquella voz no pertenecía a ningún hombre común. Había en ella algo antiguo, algo salvaje, algo que vibraba en frecuencias que el pecho humano no debería ser capaz de sentir. ¿Quién está ahí?, preguntó ella, intentando mantener la voz firme, pero fallando. El paso dio un avance más, tan cerca que ella sintió la respiración caliente. «Viniste hasta mí», murmuró la voz, «incluso sin ver, incluso sin comprender, incluso sin sobrevivir a lo que te enseñaron a temer». Elara tragó saliva. Yo sentí que necesitaba venir, no sé por qué. Un sonido bajo resonó, no una risa, sino algo próximo, como si la criatura estuviese sorprendida. «¿No ves el mundo?», dijo él, en un tono casi reverente, «pero sientes lo que los otros ignoran. Eso es raro entre tu especie». ¿Su especie? A cada palabra, la sospecha dentro de ella crecía. Algo sobrenatural estaba delante de sí, algo peligroso, algo que el pueblo siempre mencionaba en susurros, pero nunca encaraba de verdad. «¿Quién eres?», preguntó Elara, con la garganta seca. La respuesta vino como un murmullo hecho de fuego y sombra. «Soy aquel cuyo nombre teméis pronunciar en la oscuridad, Rey de las montañas sombrías, guardián del invierno eterno, Alfa de las sombras,
aquel que comanda tempestades y consume almas que osan invadir mi dominio. El viento vibró en torno de ella, como si el mundo temblase al oírlo. Soy Kael-Har, el rey demonio. El ara se congeló, no por causa del frío. El rey demonio, el monstruo de las historias, la entidad que aparecía para llevar vivos y muertos, que guiaba ventiscas, que destruía ejércitos enteros usando solo su presencia. Y él estaba delante de ella. La respiración de Kael'thar se aproximó aún más, como si él inclinase el rostro. Y tú viniste hasta mí. El ara tembló, no de miedo, sino de algo más profundo, algo que no sabía nombrar. No sabía quién me llamaba, murmuró ella. Solo sentí. El silencio que se siguió fue pesado, denso, casi íntimo. Ella sintió los dedos de él, o algo parecido con dedos, tocar su mejilla, tan levemente que ella mal consiguió distinguir si era real o imaginación. El calor de aquel toque era intenso, casi prohibido. Kael'thar suspiró. Pequeña mortal, no sabes lo que hiciste. El ara abrió la boca para responder, pero la tempestad rugió, una advertencia. El rey demonio pareció erguir la cabeza, como si escuchase algo que ella no podía oír. «Están viniendo», dijo él. «¿Quién es?» El viento cortó más fuerte. «Criaturas que cazan el olor del miedo humano. Osaste entrar en mi dominio. Ahora no estás más sola». La mano caliente sujetó su muñeca, firme, dominante, pero sin machucar. «Te llevaré conmigo», dijo Kael'thar, «no por bondad, sino porque el destino no te dio elección». El ara jadeó, y entonces, sin aviso, el suelo pareció desaparecer. Kael'thar la erguidó en el colo, como si ella no pesase más do que un copo de nieve, y la oscuridad alrededor se abrió como puertas de un mundo prohibido. La ventisca rugió, los monstruos aullaron, y el rey demonio cargó a la pequeña mortal para dentro de la noche. El viento cambió de timbre cuando Kael'thar la cargó. Ya no era más la ventisca común que implacablemente rasgaba el pueblo todas las noches. Ahora era algo más profundo, como si el propio invierno se abriese en respeto al rey demonio. El ara sintió el aire ponerse pesado, casi espeso, vibrando como si estuviese atravesando un velo invisible. El sonido de la tempestad quedó distante, ahogado, mientras algo semejante a rocas se movía alrededor de ellos, reorganizándose como si fuesen vivas. El cuerpo de ella estaba contra el pecho de él, duro, caliente, imposible de ignorar. Un calor sobrenatural que parecía rasgar el frío del mundo e incendiar el aire entre ellos. Ella sentía el corazón de Kael'thar, o lo que fuese aquel pulso profundo, latiendo en ritmo lento, fuerte, como un tambor antiguo. Era un sonido que no era humano, que vibraba en su estómago, que atravesaba su piel ciega y llegaba hasta la médula. «Agárrate», murmuró él, la voz baja de más, grave de más, cargada de una autoridad que casi doblaba la realidad. El ara no necesitó verlo para saber que estaba en peligro. Todo su cuerpo avisaba eso. Pero había otra cosa. Extrañamente, ella no sentía miedo de él. El miedo estaba en todo alrededor, en los sonidos distorsionados de la ventisca, en los ecos distantes de criaturas hambrientas, en el viento que soplaba como dientes rozando en piedras. Kael'thar, sin embargo, era como el único punto fijo en medio del caos. Oscuro, peligroso, impredecible, pero sólido. Atravesaron un arco de piedra que ella solo percibió porque la temperatura cambió de nuevo,
El aire allí dentro era húmedo, lleno de ecos, como si entraran en una caverna gigante. El sonido de los pasos de él reverberaba en las paredes, cada paso firme, pesado, calculado. ¿Dónde estamos? Ella susurró, agarrándose a lo que parecía ser su abrigo, o piel. Era difícil saber. Mi dominio, respondió Kael'thar, la fortaleza que tu pueblo teme, donde las sombras tienen voz y el hielo tiene memoria. Ella tragó saliva. La idea de estar dentro del hogar del rey demonio debería haberla paralizado, pero extrañamente su corazón latía más rápido por otro motivo. Un escalofrío caliente subió por su columna cuando él la sujetó más firme, como si estuviera ajustando la posición de ella en sus brazos. «Estás temblando», murmuró Kael'thar, y había algo casi imperceptible en ese tono, algo entre irritación y preocupación. «Estoy con frío», respondió Elara, avergonzada. Él soltó un sonido bajo. No era una risa, era más como un gruñido suave. Los humanos son demasiado frágiles. Es impresionante cómo su especie aún no se ha extinguido. Elara no sabía si debía responder o si callar, pero su pecho quemaba con una extraña mezcla de vergüenza e indignación. «Soy ciega, sí», ella dijo, con la voz más firme de lo que esperaba, «pero no soy inútil». El silencio de él cortó el aire. Después de algunos segundos, ella sintió los dedos de él tocar su barbilla, elevando delicadamente su cabeza. «Nunca dije que eres inútil», murmuró Kael'thar, tan cerca que la respiración de él rozó su boca. «Solo demasiado mortal». El corazón de ella se disparó de un modo que no parecía saludable. Kael'thar continuó caminando hasta que el sonido de los pasos cambió de nuevo. Ahora el suelo parecía liso, pulido, casi caliente. Ojos que ella no podía ver la observaban. Ella sentía. Había presencias alrededor, criaturas que evitaban acercarse demasiado, pero cuyas respiraciones y rasguños resonaban en las paredes. Kael'thar finalmente la colocó en el suelo. Los dedos de él sujetaron sus brazos hasta que ella encontrara equilibrio. La mano de él permanecía allí, firme, caliente, posiblemente peligrosa, pero sin dejarla caer. «No te alejes», él dijo. «Hay demasiados ojos aquí dentro». Elara respiró hondo, intentando no demostrar lo mucho que sus piernas temblaban. «¿Qué quieres de mí?» El rey demonio dio un paso alrededor de ella como un predador evaluando una presa, o tal vez algo que él no conseguía nombrar. El ruido de su capa, o alas, arrastrando en el suelo hizo el aire vibrar. «Yo no te llamé», él finalmente dijo, «no en ese sentido, pero hay una conexión, algo despierto, algo que no debería existir entre un rey de las tinieblas y una pequeña mortal». El corazón de ella se aceleró. ¿Conexión? Kael'thar se aproximó a ella hasta ella sentir su respiración tocar su oído. «¿Escuchaste mi llamado?», él susurró en una voz tan baja que parecía un secreto rompiendo el aire. «Ningún humano debería oír, pero tú oíste, incluso sin tener ojos, incluso sin siquiera ver mi verdadero nombre. Eso significa que tu destino se cruzó con el mío». El pecho de ella se apretó. «No entiendo», ella murmuró. «No necesitas entender, solo necesitas sobrevivir lo suficiente para descubrir». La mano de él tocó su cintura, solo por un segundo, solo para guiarla en una dirección. El toque pareció incendiar todo su cuerpo. Ella tropezó con su propio pie, sin gracia, y él la sujetó de nuevo, esta vez con una firmeza que arrancó un escalofrío visceral. «Mortales», murmuró Kael'thar, casi frustrado, pero había algo más allí. «Siempre tan sensibles».
El aire alrededor parecía vibrar con el magnetismo de él. Incluso sin ver, ella sabía que se aproximaba demasiado. O tal vez era él quien se aproximaba, o el mundo entero disminuía la distancia entre ellos. Él la guió por el brazo, y ella percibió que estaban entrando en un salón enorme. Daba para sentir por los ecos, por el aire que se movía en remolinos sutiles. De repente, el suelo bajo sus pies quedó caliente, como si viniera de brasas vivas escondidas bajo la piedra. Fue allí que el ara oyó el primer rugido. No humano, no animal. Algo entre viento y metal siendo rasgado. ¿Qué es eso? Ella retrocedió instintivamente, apretando el brazo de Kael'thar sin percibir. Él no apartó la mano de ella. Apenas mis centinelas, criaturas que guardan mi trono. No hacen daño, a menos que yo ordene. El ara tragó el pánico. ¿Estamos yendo para el trono? Ella preguntó. Sí. ¿Por qué? Kael'thar paró. El silencio fue tan profundo que parecía una mano cerrando el aire. Porque, él dijo despacio, cada palabra cargada de algo antiguo, necesito verte. El ara sintió un escalofrío que no venía ni del frío ni del miedo, más profundo, más íntimo. Pero yo soy ciega. Kael'thar se movió tan cerca que ella sintió la sombra de él envolver su cuerpo entero. Yo no dije que necesito que tú me veas, él murmuró. Yo dije que yo necesito verte. Dejó de existir por un instante. Fue entonces que sintió algo tocar su rostro. No dedos, no piel, algo como calor puro, energía condensada, casi una brasa viva. Él la jadeó, instintivamente retrocediendo. Kael'thar sujetó su nuca con firmeza, impidiendo que se alejara. No temas, ordenó, en voz baja, casi un susurro. Esto no va a dañar. La energía se deslizó por su piel, por los párpados cerrados. Era caliente, poderosa y gentil, como si examinara cada fragmento de ella. El ara sintió algo vibrar dentro del pecho, una sensación que la dejó mareada. Cuando la energía retrocedió, Kael'thar soltó su nuca despacio, como si el toque fuera más íntimo de lo que pretendía. No deberías existir, murmuró, con un tono tan bajo que parecía una confesión arrancada contra la voluntad. Una mortal que siente mis llamados, que camina hacia mí sin ver, que entra en mi dominio sin quebrar, que juega con fuerzas que ni yo comprendo. El ara no entendió la mayor parte de aquello, pero entendió el temblor sutil en la voz de él. Kael'thar estaba perturbado por ella. ¿Qué significa eso?, preguntó, la voz temblorosa. Significa que eres peligrosa. Ella se quedó sin aire. ¿Yo? Para mí. La respiración le falló por un momento. El corazón martilló tan rápido que dolió. El silencio que vino después era tan íntimo que pareció empujarla hacia él, como si el destino los arrastrara el uno al otro. Pero antes de que pudiera responder, una puerta se abrió con fuerza y el aire cambió. ¡Mi rey! Una voz masculina rugió, resonando por el salón. Las criaturas del norte han cruzado el barranco. Están viniendo hacia aquí. Kael'thar se giró. Ella sintió el movimiento por el desplazamiento de aire. ¿Quieren a la humana? Sí, mi rey. Quieren devorarla para quebrar el equilibrio. Un silencio sombrío cayó. Kael'thar gruñó tan bajo que el suelo vibró. No la tendrán, dijo. Ninguno de ellos toca lo que es mío. El ara sintió el aire desaparecer de sus pulmones. Mío. La palabra resonó dentro de ella como una confesión peligrosa. Pero no hubo tiempo para entender.
Caelgar la jaló de la mano, con fuerza, guiándola para lejos. «Vamos», dijo, con urgencia, «necesito sacarte de aquí». «¿Qué está sucediendo?» Guerras antiguas despertaron. El mundo exige sacrificio, y tú no puedes caer en manos equivocadas. La respiración de ella se hizo corta. «¿Por qué?» Caelgar paró. Por un segundo, ella sintió la mano de él apretar la suya, fuerte, caliente, casi desesperada. Porque, dijo, la voz entre fuego y oscuridad, no puedo dejarte morir. El ara abrió la boca, pero el suelo tembló con un rugido monstruoso viniendo de la entrada de la fortaleza. Caelgar la alzó nuevamente en los brazos. «Agárrate, pequeña mortal», murmuró, «la guerra está llegando». Y la oscuridad se abrió delante de ellos. Cuando él corrió, el mundo entero pareció correr junto. El ara no veía las paredes, ni los corredores, ni los portones que se abrían y se cerraban al comando de Caelgar, pero sentía cada cambio en el aire, cada explosión de calor súbito, cada desplazamiento de viento que denunciaba puertas inmensas moviéndose, estructuras antiguas despertando, piedras milenarias reacomodándose. La fortaleza parecía viva, y por algún motivo ella tenía la sensación incómoda de que todo allí también la observaba. El pecho de ella latía contra el de él en un ritmo caótico. No había espacio entre los dos cuerpos, no había respiro real. Las manos de ella estaban presas en el tejido caliente, o piel o sombra, de lo que lo cubría. El olor de él era una mezcla imposible de hielo, humo, alguna cosa antigua y algo extrañamente familiar, como si ella siempre hubiera conocido aquel aroma sin tener palabras humanas para describirlo. Detrás de ellos, rugidos resonaban. Criaturas. Garras arañando piedra. Las paredes parecían responder con un ronquido sordo, como si la propia fortaleza se irritara con la invasión. «¿A dónde estamos yendo?», preguntó el ara, la voz jadeante contra el pecho de él. «A la única parte de este mundo en que puedes estar sin ser arrancada de mí», respondió, sin vacilar. Las palabras lo traicionaron. El ara sintió. Él también sintió. Por un segundo, el silencio entre ellos pareció más alto que cualquier rugido. «No, no debería haber dicho eso», Caelgar murmuró, casi para sí mismo, como si hubiera revelado algo que venía intentando negar. «Pero lo dijiste», ella susurró, incapaz de fingir que aquello no la atravesaba entera. Él respiró hondo, como si luchar contra lo que sentía fuera tan cansativo como luchar contra ejércitos. De repente, el aire cambió de nuevo. Un olor a nieve recién asentada, a aire libre, a altura. Caelgar salió de la fortaleza, pero el ambiente no era el mismo de la nevasca caótica que ella había sentido antes. El viento aún soplaba contra el rostro de ella, pero había algo diferente. Era más fino, más puro, más silencioso. ¿Dónde? «Estamos en uno de los balcones de la fortaleza», dijo. «Un lugar por encima del mundo de los mortales, donde las tormentas nacen». Ella tragó saliva. Él la colocó en el suelo, pero mantuvo las manos en sus brazos, como si el simple pensamiento de soltarla fuera un riesgo que no estaba dispuesto a correr. El ara sintió el suelo bajo sus pies. Era piedra lisa, fría, pero sin nieve acumulada. El viento era fuerte, pero parecía contenido por alguna barrera invisible. Si estiraba la mano, podía sentir algo como una película vibrando en el aire. «¿Una protección?», preguntó, curiosa. «Un velo», respondió Caelgar. «Nada entra aquí sin mi voluntad». «¿Ni sale?». Las palabras escaparon antes de que pudiera impedirlas.
El silencio que vino enseguida respondió por él. ¿Por cuánto tiempo pretendes mantenerme aquí?, insistió ella, intentando controlar el temblor en la voz. Yo tengo una vida allá abajo. No es mucho, no es grandiosa, pero es la única que tengo. Él soltó un suspiro lento. ¿De verdad crees eso? ¿Que lo que tenías allá abajo era vida? La pregunta acertó un punto que ella jamás confesaría en voz alta. El ara apretó los labios. Podría haber dicho que sí, que su rutina simple, sus caminatas cortas guiadas por el bastón, las voces del pueblo, los sonidos familiares de siempre eran suficientes. Podría haberse aferrado al confort de la mentira, a lo que se esperaba de ella, aceptar poco, esperar poco, ser poco. Pero desde que oyera la llamada en la ventisca, algo dentro de ella se había agrietado. La verdad vino cruda, áspera, indelicada. No, murmuró, no era vida. Era supervivencia, un tipo educado de prisión. Caelhar se acercó algunos centímetros. Ella sintió el calor de él rozar su piel fría. Al mundo de los mortales le gusta aprisionar a aquellos que no encajan, dijo él en un tono extrañamente suave, especialmente a los que osan sentir demasiado. Las palabras lo traicionaron de nuevo. El ara tragó saliva. «Hablas como si me conocieras», susurró. «Te siento», respondió él. «Tu alma no es quieta. Ella grita, incluso cuando tú te callas, incluso cuando intentas disminuir tus pensamientos para caber en la expectativa de los otros, incluso cuando aceptas migajas como si fueran banquetes. Hay un fuego dentro de ti, pequeña mortal, que me irrita profundamente». «¿Irrita?», repitió ella, casi ofendida. «Porque no consigo apagarlo». La confesión vino como un puñetazo en el pecho. Los dedos de él subieron despacio por el antebrazo de ella, con una gentileza que desentonaba de la brutalidad de todo alrededor. El toque no era cariñoso en el sentido humano, era más reverente, como si él estuviera intentando entender de qué materia ella estaba hecha. «Eres tan frágil», murmuró él, «y aún así atravesaste mi ventisca, viniste hasta mí, no porque yo lo exigí, sino porque sentiste, como si la oscuridad que hay en mí llamara a la oscuridad que hay en ti y no tuvieras miedo». «Tengo miedo ahora», confesó ella en voz baja. «¿De mí?». Hubo un intervalo en que ella podría haber mentido, pero no mintió. «No», dijo, con sinceridad absurda, «de lo que esto significa». Él quedó quieto por un tiempo que pareció dilatar el aire entre ellos. Cuando habló de nuevo, la voz de él parecía más humana que antes. «Tú me oíste antes de la ventisca, ¿no es así?». Ella frunció el ceño. «¿Antes?». «En sueños, en susurros, en momentos en que todos decían que estabas solo distraída. Sentías una presión en el pecho, una llamada sin nombre, un frío que solo tú percibías. Tenías la sensación de que alguien caminaba a tu lado cuando nadie estaba allí». Ella sintió un escalofrío recorrer la espina dorsal. Memorias emergieron como fragmentos. Noches en que despertaba sin aliento, con el corazón disparado, oyendo una voz sin sonido diciendo «continúa». Caminatas en que sentía pasos que no eran suyos. Aquel apretón en el pecho cuando el cielo se ponía demasiado pesado. El confort absurdo que surgía, a veces, de la nada. «¿Era tú?», susurró ella. Caelhar respiró hondo, como quien confiesa un pecado. «Yo vigilo este pueblo hace siglos. Humanos van, humanos vienen. La vida de ellos es un relámpago. Y yo,
condenado a existir arriba, asistiendo, gobernando, manteniendo un equilibrio que nadie comprende. Nunca me importé con individuos. Ellos nacían, vivían, morían, hasta que tú naciste. El corazón de ella falló un latido. No veo cómo alguien como yo podría llamar tu atención, dijo ella, amarga. Ni los humanos consiguen verme como algo importante. Exactamente por eso, replicó él, con intensidad. Todos miraban por encima de ti. Todos te trataban como un peso, una carga, una fragilidad ambulante. Y aún así, había algo en la manera como caminabas por la oscuridad, como si estuvieras intentando aprender una lengua que nadie quería enseñar. Tropezabas, caías, levantabas. Llorabas sola, pero nunca te dejabas endurecer. No conozco muchas almas que aguantan esa combinación. ¿Combinación? Dolor sin cinismo. Ella rió, un sonido corto, sorprendida por encontrar humor en medio de aquello todo. Yo no sabía qué demonios prestaban atención en detalles así. Yo tampoco hasta que tú exististe. El aire se puso más caliente, o quizás fuera solo ella, consciente demasiado de la proximidad, de la manera como, mientras él se inclinaba, cómo su respiración se deslizaba por la piel de ella. Aquel era el tipo de intimidad que no necesitaba visión. Existía en el intervalo entre una palabra y otra, en la pausa antes del toque, en el silencio de la respiración suspendida. Kailhar, murmuró el nombre de él por primera vez, sintiéndolo pesado en la lengua, poderoso, casi prohibido. Él reaccionó como si la palabra fuera una mano jalándolo hacia más cerca. Los dedos de él subieron hasta la línea de la mandíbula de ella, trazando el contorno con una delicadeza que contradecía su título de rey demonio. Cuando el pulgar rozó la comisura de la boca de ella, un escalofrío caliente descendió por su columna, robando cualquier lógica. «Dilo de nuevo», pidió, bajito. «Kaelhar», repitió ella, y el sonido salió más suave, casi íntimo de más. Él contuvo la respiración. Por un instante, el mundo entero pareció apoyarse en aquella distancia mínima entre las bocas de ellos. Ella sentía el calor de él, la respiración, la tensión casi eléctrica en el aire. No había nada explícito allí, pero el deseo contenido era casi tangible, como si la propia atmósfera se curvara, expectante. Si él avanzara un único centímetro, pero no avanzó. En vez de eso, retrocedió un poco, como si luchara contra algo dentro de sí. «Si yo atravieso esa línea», murmuró él, la voz ronca, «no habrá vuelta, ni para mí, ni para ti». Ella sintió la falta del calor de él como un vacío inmediato. «Tal vez nunca haya habido vuelta desde que oí tu voz por primera vez», admitió ella, en un hilo de voz. El silencio que vino fue quebrado por un rugido distante. Las criaturas del norte. Kaelhar se enderezó, el rostro virado hacia el sonido que ella no veía, pero oía como truenos en múltiples direcciones. «Se están acercando», gruñó él, más rápido de lo que yo esperaba. «¿Qué quieren exactamente?», preguntó ella, encogiendo los hombros. «Tu corazón», respondió él sin rodeos, «y el vínculo que une tu alma a la mía». Ella sintió un frío diferente, de esa vez viniendo de dentro para afuera. ¿Vínculo? «El llamado que tú oíste no es apenas un capricho, es un lazo, antiguo, raro, prohibido. Un humano ligado a un rey demoníaco desequilibra lo que los otros reinos intentan controlar con miedo. Si ellos te devoran, toman ese lazo para ellos. Si te destruyen, abren un rasgo definitivo entre este mundo y el tuyo.
Y si yo la reclamo completamente, seré acusado de traición contra las leyes que mantienen el infierno, el invierno y el mundo de los hombres en equilibrio. Entonces, la voz de ella tembló. Cualquier elección es peligrosa. Tú eres la elección peligrosa, dijo él, y había algo casi fascinado en aquel tono. Ella mordió el labio. ¿Y si yo no quiero ser eso?, susurró. ¿Y si yo solo quiero ser el ara? De nuevo, él se aproximó. De nuevo, el impacto del cuerpo de él contra la atmósfera la hizo perder el aire. Yo tampoco pedí ser rey demonio, replicó él, con un humor sombrío, pero los títulos nos escogen antes de que podamos escogernos a nosotros mismos. La diferencia es que, ahora, tal vez podamos quebrar alguna cosa. ¿Quebrar qué? Lo que dice que seres como yo no pueden sentir esto. El esto quedó suspendido en el aire, quemando. Antes de que ella pudiera preguntar, pasos resonaron en la veranda y una voz ronca se aproximó. «Mi rey», dijo alguien, respetuoso pero afligido. Las criaturas ya atravesaron el velo inferior. Si quiere protegerla, necesita decidir ahora. Kael'thar no respondió de inmediato. El ara sintió algo cambiar dentro de él, un endurecimiento, como si el rey demonio asumiera lugar donde el hombre por detrás de aquel título aún titubeaba. «Preparar el círculo en la base de la montaña», ordenó él, «y convoquen las sombras, todas». «Sí, mi rey». La presencia se alejó. Kael'thar se volvió a ella. El ara. Ella no necesitaba de visión para saber que había decisión en su tono. «Yo puedo encerrarla aquí encima», dijo él, «como una reliquia intocable. Usted nunca conocería el gusto del peligro, pero tampoco nunca más oiría el viento sin mis paredes, ni sentiría la nieve en los pies. Viviría, si es que eso es vida, como algo mío, distante de su especie, protegida y prisionera». Ella respiró hondo. La opción parecía tentadora en un nivel bruto de autopreservación, un lugar donde nadie la llamaría de inútil, donde nadie la empujaría para adentro para que no estorbase, donde nadie la usara como disculpa para medir benevolencia ajena. Pero también era otra prisión, más lujosa, más caliente, más intensa. Aún así, prisión. ¿Y la otra opción?, preguntó ella, sabiendo que no iría a gustar. «Yo la llevo de vuelta al poblado», Kael'thar dijo, y el modo como la frase salió parecía dolerle físicamente. «Allá abajo, en un local público, donde todos verán lo que usted es, donde los monstruos tendrán acceso, donde el mundo la juzgará. Yo lucharé por usted, contra criaturas que desean su corazón, contra demonios que exigen su alma y contra humanos que la ven como error. Pero si usted va conmigo, tendrá que escoger delante de todos a quién pertenece su lealtad». «¿Lealtad? ¿A ellos o a tú a mí?». El corazón de ella casi se detuvo. «¿No existe una tercera opción?», susurró. «No en este tipo de guerra». El ara apretó los dedos alrededor del bastón. Ella se acordaba de cada humillación, de cada vez que la dejaban sentada en el rincón como alguien que estorba, de las risas ahogadas, de los comentarios: «Pobre Lara, va a depender de los demás para siempre», del modo en que la trataban como si fueran dueños de la generosidad que la mantenía viva. La aldea nunca la eligió, siempre la toleró. Ahora, el propio rey demonio le ofrecía una elección que ningún mortal había jamás recibido. «Kael'thar», murmuró ella, «si voy contigo, ¿puedes protegerme?». Él demoró un segundo para responder. «De los otros sí», dijo con firmeza. «De mí mismo no sé». Ella sonrió, y la sonrisa vino con una valentía que tal vez siempre estuviera allí,
solo que nadie había permitido que floreciera. Entonces vamos a descubrirlo. Él contuvo la respiración. Antes de que pudiera cambiar de idea, ella dio un paso adelante. A propósito. Y aunque no supiera exactamente dónde él estaba, el cuerpo de ella chocó contra el de él. Las manos de Kael'thar fueron instintivamente a su cintura, sujetándola. El contacto era demasiado intenso. Ella sintió el calor subir, el mundo estrecharse, el sonido del viento quedar distante. La respiración de él rozó la frente de ella. Los dedos de él apretaron, como si temiera que ella se deshiciera allí mismo. «No sabes lo que estás pidiendo», susurró él. «Sé lo suficiente», ella respondió, con la voz embargada. «Sé que luché toda la vida para ser vista, y nunca lo fui. Y ahora, por primera vez, alguien me ve, no como una carga, no como un error, no como una pobrecita, sino como algo que puede cambiar un destino. Si tengo que elegir un lugar para quedarme, voy a elegir el lugar donde yo importo». Una pausa. Él la encaró. Ella no veía, pero sentía. Incluso si ese lugar es al lado del rey demonio, incluso si ese lugar es dentro de la tempestad. Silencio. Entonces él hizo algo que, para cualquier mortal, sería impensable. Se inclinó, tan despacio que el mundo pareció moverse en cámara lenta, y apoyó la frente en la de ella. No era un beso. Era peor. Era más. Era una promesa silenciosa, una línea que se trazaba entre los dos sin necesidad de lenguaje. «Entonces ven, pequeña mortal», murmuró él, la voz quemando. «Vamos a incendiar lo que necesita caer». Él la tomó en los brazos otra vez, y descendieron. La aldea nunca había estado tan silenciosa. No había niños corriendo, ni hombres conversando en la plaza, ni mujeres intercambiando chismes enfrente de las casas. Todo estaba cerrado, trancado, encogido. El viento cargaba un olor diferente, miedo fresco. Kael'thar cruzó el velo invisible entre su dominio y el mundo humano como si fuera apenas otra puerta. Elara sintió inmediatamente el cambio de textura en el aire. Era más pesado, más lleno de olores, más humano. El sonido distante de una campana denunciaba que alguien intentó avisar a todos de aquello que estaba por venir. Él no ocultó la presencia. Por el contrario, pisó en la plaza central, en el corazón de la aldea, cargando a una humana ciega en los brazos como si fuera una chispa robada del propio infierno. El suelo tembló. Las ventanas se entreabrieron. Gritos contenidos, oraciones susurradas. Alguien dejó caer algo. Niños fueron jalados a las apuradas para adentro. «¡Elara!», una voz femenina gritó, impactada. «¡Luisa! ¿Qué hiciste? ¿Qué es eso? ¿Quién es él?». Kael'thar no se molestó en responder. Elara sintió los dedos de él aflojar en un poco, como si preguntara silenciosamente si ella quería descender. Ella quería. Necesitaba. «Ponme en el suelo», dijo, con una calma que no esperaba de sí misma. Él obedeció. Cuando sus pies tocaron la piedra helada de la plaza, una ola de memorias vino. Las veces en que fuera ridiculizada allí, las noches en que no consiguiera acompañar a los otros, los días en que oír el sonido de la vida de los otros solo reforzaba cuán pequeña y desubicada ella era. Ahora el silencio era todo de ella. Ella oyó pasos hesitantes, después apurados. Luisa se aproximó, la respiración descompasada. «¡Elara!». La voz de ella temblaba, dividida entre miedo, rabia y algo que sonaba peligrosamente como culpa. «Desapareciste en la noche de la nevada. Todos creímos que habías muerto. Y ahora vuelves con eso».
Kaihelar alzó lo que ella imaginaba ser el rostro, y la atmósfera se condensó. Eso, él repitió, con un desprecio silencioso. Yo ya destruí reinos enteros por menos. Elara alzó una mano, buscando el brazo de él, y lo tocó. El gesto fue simple, pero cargado de algo que nadie allí comprendía. Ella se estaba poniendo entre la aldea y el rey demonio. Kaihelar, ella murmuró, en un pedido suave pero firme. Deja que yo hable. Él se quedó quieto, pero el aire alrededor de ella pareció calentarse, como si la rabia de él retrocediera algunos pasos en respeto a la decisión de ella. Luisa se aproximó más algunos centímetros. ¿Qué te pasó? Ella preguntó, esforzándose para mantener la voz firme. ¿Él embrujó? Elara sonrió, triste. ¿De verdad crees que alguien puede embrujar toda una vida de rechazo con un solo gesto? Preguntó. No, Lisa, él no borró nada, solo vio lo que ustedes fingieron no ver. ¿Y qué vio? Gritó alguien desde dentro de una casa. Las voces comenzaron a surgir. El pueblo despertaba, ya no por curiosidad banal, sino por miedo profundo. A una ciega que tuvo el coraje de atravesar la tormenta mientras ustedes se encerraban tras las puertas, respondió Kaelar antes de que ella pudiera. A una mortal que escuchó una llamada que hasta los más antiguos entre ustedes serían incapaces de percibir. A un alma que aprendió a vivir en la oscuridad sin volverse igual a ella. Elara sintió el peso de aquellas palabras como un manto. Alguien escupió en el suelo. «Es un presagio», murmuró una voz más vieja. «Siempre lo fue, desde niña. Esa niña nunca fue buena. Ahora vemos por qué». Más murmullos. «Maldición, castigo, demonio». Lisa intentó hablar de nuevo, pero la voz se perdió en el tumulto. Fue entonces que el suelo tembló. De verdad. No por la presencia de Kaelar, sino por algo más allá de él. Elara oyó un sonido que parecía metal rompiéndose, roca cediendo, gritos distantes de algo que no era humano. El cielo rezongó con truenos, aunque ningún rayo cayó. «Llegaron», murmuró Kaelhar, en voz baja. «¿Dónde?», preguntó ella. Él tocó levemente su mano, reposicionándola. En el límite de la plaza, detrás de las casas, en todos los puntos donde la luz no alcanza. Como respondiendo a la frase, aullidos monstruosos resonaron alrededor. El pueblo entero pareció encogerse. Cortinas fueron cerradas a toda prisa, trancas fueron giradas, oraciones fueron disparadas como flechas en la oscuridad. Elara, sin embargo, sintió algo diferente. Un llamado. No el mismo que la trajo hasta él, sino un eco distorsionado, hambriento. «¿Quieren mi alma?», preguntó ella sin rodeos. «Quieren el lazo que llevas», corrigió Kaelhar. «Eres un puente entre mi existencia y el mundo de ustedes. Si te devoran, usan eso para romper las barreras de una vez. Si te destruyen, me debilitan. Si yo te reclamo, me juzgan traidor». «¿Y si decido por mí misma?», preguntó ella con firmeza. «¿Y si elijo no ser usada ni por ellos, ni por ustedes, ni por nadie?». Él no respondió de inmediato. Los aullidos se hicieron más altos. «Va a doler», murmuró él. «Cualquier elección va a doler». Ella respiró hondo. La plaza tembló nuevamente cuando las criaturas finalmente mostraron parte de sí. Elara no las veía, pero podía sentirlas, presencias rasgando el velo de la realidad en los bordes de la percepción, como si las sombras ganaran dientes. El aire se puso pesado, húmedo, saturado de olor a hierro y hielo podrido. Una voz extraña resonó de todos los lados. «Entréguenos a la humana, rey demonio.
dijo, en un susurro múltiple, como si varias bocas hablaran al mismo tiempo. O tomaremos lo que es nuestro. Caelhar gruñó y el sonido atravesó su pecho. Ella no es de ustedes. No es suya, replicó la voz. El lazo no pertenece a un único reino. Ella es camino, y los caminos no eligen, son usados. El ara cerró las manos en torno al bastón. Los caminos no eligen. Ella recordaba cada vez en que fuera tratada como cosa, como obstáculo, como prueba de paciencia de los otros, siempre usada para medir la virtud ajena, siempre empujada, guiada, opinada, nunca dueña de la propia narrativa. Tal vez allí estuviera la verdadera maldición, no los monstruos, no el rey demonio, sino la creencia de que ella era solo consecuencia, nunca causa. «Basta», murmuró ella, tan bajo que parecía hablar consigo misma. Keilhar inclinó el rostro. «El ara. Basta». Ella dio un paso al frente. Él intentó sujetarla, pero ella se soltó. Fue un gesto pequeño, pero cargado de algo gigantesco, la renuncia a volver a la posición de objeto pasivo. La piedra de la plaza era áspera bajo la suela de las botas. El viento helado cortaba el rostro. Ella sentía el mundo entero conteniendo la respiración. «Ustedes dicen que yo soy camino», dijo ella, en dirección a las criaturas que no veía, «pero están equivocados. Yo no soy carretera para que nadie pase. Yo soy quien decide dónde pisa». Silencio. La voz múltiple chilló, irritada. «¡Humana insolente!». «Insolente es quien usa a los otros todo el tiempo», repuso ella, con sorpresa por la propia valentía. «Pasé la vida siendo tratada como problema, como coste, como pena, como caridad viva. Primero por los humanos, ahora por ustedes. Hasta el rey demonio intenta protegerme transformándome en trofeo. Yo me cansé». Las palabras salían como si estuvieran guardadas hacía años, esperando cualquier brecha para escapar. Ella alzó el rostro hacia el cielo que no veía. «Si mi alma es un lazo, entonces yo decido cómo será usado». Caelhar dio un paso, alarmado. «El ara, no». Ella alzó la mano en la dirección de donde sentía el calor de él. Él paró. «¿Confías en mí?», preguntó ella. La pregunta lo alcanzó como una lámina. Los demonios no confiaban. Los reyes no cedían el control. Él quedó en silencio por un instante que podría haber... ¿Dividido estabas? Yo... Su voz falló por primera vez. «Confío en todo, menos en cómo te deseo». Ella sonrió, una sonrisa triste, bonita y rota. «Entonces confía en la parte de ti que me escuchó primero», dijo ella, «antes de verme, antes de tocarme, antes de desearme». Silencio. Entonces él dio un paso hacia atrás. Era lo máximo que podía dar. El pueblo observaba. Las criaturas rodeaban. Las sombras se contorsionaban. El ara respiró hondo. Cerró las manos sobre el bastón e hizo algo que nadie esperaba. En vez de llamar luz, llamó oscuridad. No la oscuridad cruel que corroe, sino la oscuridad silenciosa que es refugio, la misma que la acompañó desde el nacimiento, la misma que ella aprendiera a descifrar con paciencia, tropiezos y sensibilidad, la misma que los otros llamaban discapacidad, pero para ella era una forma diferente de percibir el mundo. «Si ustedes quieren lo que hay en mí», dijo ella con voz firme, «entonces van a tener que aceptarlo todo, no solo la parte que brilla diferente, también la parte que ustedes desprecian. Van a tener que aceptar mi ceguera». El suelo vibró.
Algo se abrió dentro de ella, una especie de puerta interna que no tenía que ver con vista, sino con vulnerabilidad completa. Por un segundo, ella sintió miedo de despedazarse, pero en vez de eso, algo comenzó a extenderse. Una oscuridad suave, no fría, no amenazadora. Una ausencia tranquila. La sensación de cuando uno se acuesta en un cuarto silencioso y por primera vez nadie exige nada. Su oscuridad. El modo en que ella habitaba el mundo. Aquello se expandió, atravesando la plaza, tocando a las criaturas en los bordes, escurriendo por entre las casas, envolviendo hasta al propio Caelhar. El pánico fue inmediato. Las criaturas aullaron, desorientadas. «¿Qué es esto?», gritaron, la voz múltiple temblando. «¡No vemos! ¡No vemos!». «Bienvenidos a mi mundo», murmuró Elara. El pueblo entero también fue tragado por aquella oscuridad sensible, pero, extrañamente, no había terror puro entre los humanos, solo una suspensión, el tipo de silencio que fuerza introspección. Aquel instante en que nadie consigue esconderse tras apariencias. Allí, en su oscuridad, las jerarquías vacilaron. Los que siempre dictaron lo que los otros debían ver, ahora no veían nada. Los que siempre decidieron lo que era valioso, ahora no tenían parámetros. Caelhar, envuelto en aquella oscuridad que no lo obedecía, sintió algo que no sentía desde antes del título de rey: vulnerabilidad. Él, que veía todo, que controlaba todo, que se movía con soberanía entre sombras, fue, por un instante, tan ciego como ella. Y extrañamente, no la odió por eso. Se sintió humano. Las criaturas rugieron, desesperadas, intentando localizar el lazo que querían devorar. Pero cuanto más se debatían, más la oscuridad de Elara las envolvía, quitándoles el poder de usar el miedo ajeno contra las víctimas. Ellos no sabían si estaban solos. Y monstruos que siempre atacaron en ventaja no sabían luchar en igualdad. «No entiendes, pequeña humana», la voz múltiple chirrió, ahora con menos certeza. «La orden es clara. Reinos arriba, humanos abajo, demonios reinarán. Eres solo un objeto de cambio». «No soy un objeto», replicó Elara. «Soy persona, y a partir de hoy nadie más va a decidir lo que hago con lo que soy». Ella sintió, en el fondo del pecho, la presencia de Caelhar intentando aproximarse, no como rey, no como dominador, sino como alguien que se estremecía ante su elección. «Si yo quisiera romper este lazo», preguntó ella, ahora volviendo a sí misma, al punto íntimo que conectaba su alma a la de él, «¿qué sucede?». Caelhar tragó saliva, aún sin aire. «Yo pierdo parte de mi poder», respondió él, en un susurro que ella escuchó con claridad, porque su oscuridad estaba afinando todos los sentidos. «Me vuelvo vulnerable. Los otros reinos me cazan, y tú vuelves a ser apenas mortal». «Apenas mortal», repitió ella, saboreando las palabras. «Hablas como si fuera poca cosa». «No lo es», corrigió él, «es lo que me asusta». Ella respiró hondo. Las criaturas aullaban al fondo, aún intentando hallar un punto fijo en el mar de ausencia de luz que ahora dominaba todo. «¿Y si yo no lo rompo?», preguntó ella. «Entonces será mitad tuya, mitad mía», respondió Caelhar. «Nunca más serás solo humana. Nunca más seré solo demonio. Seremos algo entre». Ella sonrió, levemente. «¿Y ellos?». «Nunca más podrán usarte como arma», dijo él, «porque el lazo no sería más un puente sin dueño, sería una carretera con dos guardianes». Ella quedó quieta por un momento. Recordó el pueblo que la rechazó. Recordó la vida que nunca encajó en nadie.
Recordó la primera vez que sintió el llamado, antes de reconocer su nombre. Recordó el calor de sus brazos, la frente apoyada en la de ella. La confesión: no puedo dejarte morir. Entonces hizo su elección. No vine hasta la nevada para volver igual, murmuró ella. Entonces no vuelvo. Antes de que alguien pudiera impedirla, antes de que las criaturas pudieran negociar, tenía la sensación de que el propio Kael'thar podría intentar salvarla. Extendió la mano, buscando en el vacío, no físicamente, sino internamente, buscando esa línea cálida que unía su pecho al de él. Cuando la encontró, sintió como si se prendiera fuego, un fuego familiar. Lo sujetó, no para arrancarlo, sino para tirar. La sensación fue devastadora. Un choque los atravesó a los dos al mismo tiempo. El ara jadeó, el cuerpo se arqueó, el bastón casi escapándose de su mano. Kael'thar cayó de rodillas al suelo, tragándose un grito que habría sido demasiado humillante para un rey. La oscuridad de ella y el poder de él se tocaron y, en vez de explotar, se entrelazaron. Las criaturas aullaron, ahora con miedo real. «¡No!», rugieron. «¡Eso va contra las leyes! ¡Va contra el orden! ¡Va contra...!». La voz se deshizo en el aire. El lazo ya no era un puente neutro para ser invadido, era un pacto. Y los pactos verdaderos no se rompen de fuera hacia adentro. Alrededor, el pueblo se reía nervioso, lloraba, rezaba, temblaba, todas las emociones mezcladas, como si no supieran a qué narrativa aferrarse. En la plaza, entre toda aquella oscuridad sensible, solo dos corazones latían en sincronía, el de ella, el de él. Cuando la oscuridad empezó a retroceder, no volvió a ser como antes. El cielo seguía pesado, el viento seguía frío, pero algo había cambiado en las capas más profundas de la realidad. Las criaturas de los bordes se habían ido. No porque hubieran sido destruidas en una batalla épica, sino porque ya no tenían a qué aferrarse. No había lazo desprotegido que saquear, no había camino sin dueño. El ara sintió su propia respiración volver al ritmo normal, aún temblando, pero entera. Kael'thar se levantó despacio. La voz de él, cuando habló, tenía algo nuevo, no solo poder, sino humanidad. «Tú nos uniste», dijo. «Yo solo me negué a ser la mitad de algo», replicó ella, aún jadeante. «Si tengo una maldición, será mía. Si tengo un don, también». Lysa lloraba en algún lugar, aunque intentaba contener el sonido. La gente susurraba: bruja, maldita, elegida, loca. Era siempre así. Quien toma decisiones diferentes recibe primero etiquetas, después historias. Pero por primera vez, el ara no se encogió. Se irguió, literalmente. Su cuerpo parecía diferente. No más fuerte en músculos, seguía siendo mortal, pequeña, vulnerable al frío, pero había un eje dentro de ella que jamás había existido. Una certeza, una pertenencia interna que no dependía de la aprobación. Oyó pasos acercándose. Kael'thar. «Ahora ya no eres solo mi pequeña mortal», murmuró él, tan cerca que el corazón le dolió. «Eres la mitad de un rey». Ella sonrió, casi burlona. «No exageres, sigo tropezando con los escalones». «Y yo sigo tropezando con los sentimientos», replicó él. «Parece justo». Algo en la sinceridad de él la desarmó. Dio un paso adelante, extendiendo las manos en el aire, buscándolo. Él entendió. Se acercó, guiando las manos de ella hasta su pecho. El tacto era extraño.
Había allí textura de tejido, de piel, de algo que no existía en los humanos. Pero, más importante que eso, había un corazón latiendo. Por un instante, ella imaginó cómo podría ser si lo viera. Quizá fuera imponente, quizá aterrorizante, quizá hermoso. Pero en ese momento se dio cuenta de que no necesitaba verlo. Ya lo conocía por dentro. El silencio alrededor estaba cargado, no de miedo puro, no más, sino de algo nuevo, testimonio. Todo el pueblo lo había visto, todo el mundo lo había sentido. La jerarquía que decía humanos abajo, demonios arriba, acababa de ser tachada por una línea torcida y brillante. ¿Y ahora? Susurró ella, casi en un soplo. Caélar acercó el rostro hasta que los labios de él rozaron la parte superior de la cabeza de ella, un gesto que, para cualquier observador, parecería tan íntimo que dolía. Ahora yo no reino más solo, dijo él, y tú no caminas más sola. Ella sonrió, con lágrimas que no eran solo de ella. El pueblo no la aplaudió. Sería pedir demasiado, pero tampoco la quemó, no la expulsó, no la apedreó. La gente, confusa con lo que vio, prefirió hacer lo que los humanos hacen mejor ante lo desconocido, fingir que, con el tiempo, se acostumbran. Lisa, sin embargo, se acercó cuando Caelhar se alejó algunos pasos para dar espacio a las dos. La voz de ella se quebró. Yo no fui una buena amiga. Elara frunció el ceño, inclinando el rostro hacia el sonido de ella. Lo sé. Lisa respiró hondo, como si se tragara su propio orgullo. Tú siempre mereciste más de lo que yo conseguí ver, y yo tuve miedo de que tú descubrieras eso, porque significaría que yo tendría que cambiar. Elara sonrió, gentil y firme al mismo tiempo. No necesitas pedir perdón por el miedo, dijo. Solo no uses más el miedo como excusa para encoger a los otros. Lisa empezó a llorar de nuevo. ¿Te vas? Preguntó. Elara respiró hondo. Miró hacia dentro de sí. El lazo pulsaba. El pueblo nunca había sido su hogar. Caelhar nunca había sido solo una amenaza. Me voy, respondió, sin dramatizar, pero voy a volver. Como carga, como puente, como elección. Lisa asintió, aunque ella no lo viera. Entonces, por favor, vuelve de verdad. Fue lo máximo que el pueblo consiguió decir. Y fue suficiente. El regreso a la fortaleza no fue huida, fue decisión. Esta vez, cuando Caelhar la llevó, no la cargó como quien salva algo frágil de más para andar. En cambio, le ofreció la mano. Y ella aceptó. Los dos caminaron juntos por la nieve, ambos conscientes de que aquel gesto simple simbolizaba más que cualquier ritual ancestral. En la subida, Elara sintió el viento conversar con ella de modo diferente. No estaba solo cortando la piel, parecía reconocer su presencia. Tal vez fuera impresión, tal vez no. ¿Vas a echar de menos algo de allá abajo? Caelhar preguntó, en tono neutro, como si temiera la respuesta. Ella pensó por un instante. Echo de menos el sonido del riachuelo cerca de casa, admitió, el olor a pan recién horneado de Maren, el ruido de los niños corriendo, pero no echo de menos ser transparente. Aquí arriba, por lo menos, si me odian, me odiarán por quien soy ahora, no por la imagen rota que inventaron. Él rió, un sonido bajo, sorprendido. Hablas como si quisieras ser odiada. Yo solo quiero ser percibida de verdad, ella corrigió. El resto lo negociamos. Él apretó un poco su mano. En mi reino no serán solo flores. Hay criaturas que no aceptan cambios. Hay leyes antiguas que se revelan cuando son quebrantadas. Habrá miradas, juicios, amenazas.
No es muy diferente de allá abajo, ella respondió con suavidad. La diferencia es que aquí no estaré sola. Silencio. Por dentro, él sentía el lazo entre ellos pulsar como algo recién nacido. Parte de él quería protegerla de todo, encerrarla en un cuarto de sombra suave y calor constante. Otra parte sabía que hacerlo sería repetir la misma opresión que ella siempre sufrió. La única forma de honrar lo que ella era permitir que ella eligiera, incluso si eso significaba verla enfrentar riesgos. Esta vez, él prometió a sí mismo algo que nunca pensó prometer a nadie. Jamás le quitaría la oportunidad de probarse viva. Con el tiempo, la fortaleza cambió. No por magia explícita, sino por la presencia silenciosa de Elara. Ella no podía ver los corredores, pero podía oírlos, y comenzó a hablar con ellos. Al caminar por las galerías de piedra, conversaba con las paredes, preguntaba qué historias guardaban, pedía que parasen de susurrar solo sobre dolor y comenzasen a guardar también memorias de cosas pequeñas, risas, pasos breves, silencios confortables. Las sombras que antes se encogían, desconfiadas de la mortal, comenzaron a acercarse por curiosidad. Elara las sentía rozar en su brazo, en su cabello. En vez de retroceder, extendía la mano, permitiendo que se acostumbrasen. No necesitan ser solo amenaza, decía, pueden ser refugio también. No tardó para que algunos cantos de la fortaleza, antes opresivos, se tornasen menos. No exactamente acogedores, aún era el dominio de un rey demonio, pero menos sofocantes, como si alguien hubiera abierto ventanas invisibles. Kael'thar observaba todo con una mezcla de irritación fingida y orgullo mal disimulado. «Estás domesticando mis sombras», reclamó un día. «No», ella replicó, sonriendo. «Solo estoy enseñando que ellas tienen más de un papel». «Eso es aún más peligroso», él murmuró. «Criaturas que descubren que pueden ser más de una cosa son difíciles de controlar». «Qué bien», ella dijo. «El mundo está saturado de cosas fáciles de controlar». Él no tuvo argumento contra eso. Las conversaciones entre ellos se prolongaron por noches y más noches. Al inicio, hablaban de leyes, reinos, guerras antiguas, límites. Después, comenzaban a hablar de otras cosas, del primer miedo que él sintió cuando asumió el trono, de la primera vez que ella cayó sola en el camino y se levantó sin llorar. Pequeñas confesiones, derramadas poco a poco, como si ambos tuvieran miedo de abrir demasiado el pecho. Pero abrían. Kael'thar se sorprendió con la propia capacidad de oír. Elara se sorprendió con la propia capacidad de ocupar espacio. Había deseo, sí, mucho, en cada toque accidental, en cada vez que él la sujetaba por la cintura para guiarla lejos de un desnivel, en cada vez que ella se inclinaba hacia adelante, aproximando el rostro sin darse cuenta. El magnetismo físico entre los dos era tan intenso que el aire a veces parecía generar chispas. Pero ninguno de los dos apresuró eso. Era un romance hecho de slow burn y paciencia, de miradas que ella no veía, pero sentía, de respiraciones suspendidas, de manos que se soltaban un segundo después de lo que sería socialmente aceptable, de silencios en que lo no dicho era más elocuente que cualquier frase. Hasta que, en una noche en que el viento allá afuera estaba particularmente calmo, algo cambió. Ellos estaban en el mismo balcón de antes, aquel de donde él veía el mundo y ella sentía el peso de las tormentas. Elara estaba apoyada en la piedra, oyendo el viento deslizar por las montañas. ¿Sabes qué es irónico?, ella preguntó. «En mi reino, prácticamente todo», refunfuñó.
pero sin veneno. Pasé la vida viendo menos que los demás y ahora siento más que todo el mundo. Sonrió. Es como si todo se hubiera vuelto más nítido, incluso sin imágenes. Kaelhar se acercó, inclinándose sobre el parapeto a su lado. ¿Y qué sientes ahora?, preguntó, bajito. Ella no vaciló. Te siento a ti, intentando contenerte. Él se quedó en silencio. Ella giró el rostro en dirección a él, como si supiera exactamente dónde estaban los ojos que no veía. ¿Crees que no me doy cuenta?, continuó, suave. Entras en el salón antes que yo y el aire cambia. Te acercas demasiado e intentas alejarte. Me proteges todo el tiempo y crees que puedes disimularlo con sarcasmo. Quizás no vea tu rostro, Kaelhar, pero siento cada temblor de tu alma. Él contuvo la respiración. ¿Y eso te incomoda?, preguntó, con una vulnerabilidad que sorprendió incluso a sí mismo. Ella sonrió. No, me asusta, me desafía, me calienta, pero no me incomoda. Él dio un paso en dirección a ella. Esta vez no se detuvo a mitad de camino. Se detuvo tan cerca que el cuerpo de él prácticamente rozó el de ella, dejando solo un hilo de aire entre los dos. La mano izquierda se apoyó en la piedra, al lado de la cabeza de ella. La derecha tocó su cintura, con la delicadeza de quien sostiene algo demasiado precioso para apretar. «Elara», murmuró. «¿Mm? Hace siglos nadie se atrevió a tocar donde tú tocaste hoy». «¿Dónde?», preguntó ella, confusa. Él llevó la mano libre al propio pecho. «Aquí». Ella sintió el movimiento por la aproximación de la voz. «No hablo del corazón que late», continuó. «Hablo del otro, del que me acostumbré a fingir que no existía. Tú lo sacaste cuando decidiste compartir el vínculo conmigo. Tú lo llamaste de vuelta, y ahora no para de buscarte». Las manos de ella subieron despacio, hesitantes, hasta encontrar el mismo lugar, el pecho de él. Cuando lo hicieron, él tuvo que forzarse a no cerrar los ojos. «¿Y eso te incomoda?», devolvió ella la pregunta. Él negó con la cabeza, tan cerca que el movimiento hizo que algunos cabellos de ella rozaran su barbilla. «Me asusta, me desafía, me calienta, pero no me incomoda». Ella rió, bajito. «Entonces, ¿estamos en paz?». Hubo una pausa. Esa línea tenue entre deseo contenido y entrega finalmente comenzó a deshacerse. Los dedos de él subieron de la cintura de ella hasta su espalda, tirando de ella levemente, solo lo suficiente para que la distancia final desapareciera. El cuerpo de ella se encajó contra el de él con una naturalidad que ninguno de los dos esperaba. La respiración de ella falló, la de él también. «¿Puedo?», preguntó él, con una voz tan grave y baja que pareció un terremoto susurrado. Ella entendió. No necesitaba detalles, ni descripciones explícitas. Ella apenas inclinó el rostro hacia arriba, ofreciendo algo que nunca tuvo: iniciativa. «Crucé la ventisca para llegar hasta ti», respondió. «Creo que eso ya es un sí». Él respiró hondo y finalmente la besó. El beso no fue violento ni apresurado. No había allí la brutalidad asociada a los demonios que los humanos temían. Era un toque que comenzaba casi reverente, como si él estuviera probando los límites de un territorio sagrado. Los labios de él rozaron los de ella despacio, explorando, preguntando, prometiendo. Ella respondió con la misma mezcla de temblor y coraje. El mundo entero pareció disminuir el sonido para oír solo aquello. Dos vidas, hasta entonces aisladas, finalmente encontrándose por completo. No había nada explícito más allá de la presión creciente, del calor compartido,
de la forma en que las manos de él apretaban su espalda, de la manera en que los dedos de ella se agarraban al tejido de él, como si pudiera caer sin ese apoyo. Cuando se alejaron, solo lo suficiente para respirar, ella dejó escapar una risa temblorosa. «Creo que nunca voy a saber cómo eres», confesó ella. Él apoyó la frente en la de ella. «Lo sabes», replicó, «quizás mejor que yo». Y por primera vez en eras, el rey demonio se sintió menos rey, más, apenas, hombre. Los años que siguieron no fueron simples. Nunca lo son cuando se rompe un orden antiguo. Reinos vecinos se incomodaron con el nuevo equilibrio. Criaturas de otros planos probaron los bordes del pacto. Humanos bajaron el invierno hasta el pueblo, intentando arrancar respuestas que nadie sabía dar. Pero en medio de todo esto, algo permaneció firme. El vínculo que ahora no era apenas un accidente, sino una elección renovada diariamente. El Ara se convirtió en una figura extraña en las historias. Para unos, era la humana ciega que siguió el llamado por la ventisca y traicionó el mundo de los hombres. Para otros, la pequeña mortal que hizo al rey demonio arrodillarse. Para ella misma, era solo el Ara intentando aprender cómo existir entre dos mundos sin perderse. Ella bajaba al pueblo de vez en cuando, siempre acompañada por sombras que la protegían como perros fieles y por el viento que ahora la reconocía. Atendía a quien la necesitaba, no con milagros, sino con escucha. Había algo en la manera en que ella percibía el mundo que calmaba a personas inquietas. Volvía a la fortaleza con historias humanas para que Kelhar escuchara. Él escuchaba, comentaba, se quejaba, aprendía. Una noche, sentados juntos en el balcón, ella preguntó, «¿Aún crees que soy solo una pequeña mortal?» Él pensó por un instante, fingiendo seriedad. «Pequeña, sí», dijo. «Mortal, no tanto. La mitad de mí que vive en ti te protege más de lo que sabes». Ella sonrió. «¿Y la mitad de mí que vive en ti?» Él giró el rostro, mirándola aunque ella no viera. «Esa me asusta hasta hoy». «¿Por qué?» «Porque mientras el resto del mundo me teme por lo que puedo destruir, tú eres la única cosa que puede derrumbarme sin esfuerzo», respondió sin rodeos. «Basta con que decidas que no quieres seguir compartiendo el lazo y yo me quiebro». Ella se quedó en silencio por un momento. Después inclinó la cabeza. «Entonces, hagamos un trato», dijo. «Yo prometo no quebrarte, si tú prometes no empequeñecerme». Él sonrió, una sonrisa que casi nadie jamás vio. «Acepto». Entrelazaron los dedos, y en el fondo sabían que ese era el tipo de pacto que valía más que cualquier ley antigua. Años después, cuando la historia de ella ya se había tornado leyenda en el pueblo y rumor en reinos distantes, alguien preguntó, «¿Nunca quisiste ver?» El Ara pensó. Era una pregunta que había cargado toda la vida, en silencio o en voz alta, en los susurros de los otros, en las expectativas implícitas. Pero ahora la respuesta era otra. «Ya he visto lo suficiente», dijo, con calma. «Y, de cierta forma, veo más de lo que mucha gente con los dos ojos. Veo quién es sincero cuando habla conmigo. Veo quién se encoge de miedo, pero lo intenta de todos modos. Veo lo que Kelhar intenta esconder cuando finge ser solo rey. Creo que, si ganara visión común ahora, perdería parte de lo que me hace yo». Ella le contó eso a Kelhar después, en el balcón. Él escuchó, quieto. «Si pudiera darte los ojos de mi reino», dijo, serio, «en que vieras tanto el mundo humano como el mío, sin perder lo que ya sientes, ¿aceptarías?» Ella pensó. «Tal vez un día», respondió, «pero no solo para ver el mundo.
Solo aceptaría si fuera para verte a ti del modo en que tú te ves. Él vaciló. Eso sería peligroso. ¿Por qué? Porque aún me veo más como un monstruo que como un hombre, confesó. Ella se acercó, sosteniendo el rostro de él entre las manos, con la misma seguridad de quien encuentra el camino aún en la oscuridad. Y es por eso que me quedaría a tu lado, dijo, para recordarte, todos los días, las partes de ti que no son monstruos. Él cerró los ojos, no porque necesitara, pero porque, con ella, podía. Epílogo. La fortaleza, con el pasar del tiempo, se transformó en algo que ningún cronista supo describir bien. Aún había nevadas, aún había sombras, aún había criaturas peligrosas en las orillas. Pero en el corazón de aquel lugar existía algo que ninguna canción antigua había previsto, un espacio de pertenencia para alguien que nunca cupo en ningún mapa. El Ara tenía sus rincones preferidos, una escalera donde el sonido del viento parecía cantar, una sala donde las sombras se echaban perezosas mientras ella contaba historias, un pequeño balcón más bajo, donde conseguía sentir el olor de árboles distantes. Kael'thar, por su parte, se acostumbró a dividir el trono, literalmente. Había el trono oficial, donde se sentaba para ser el rey demonio, escuchar peticiones, juzgar disputas, controlar tormentas. Y había el escalón inmediatamente abajo, donde se sentaba al lado de ella, cuando las audiencias acababan, solo para escuchar cómo había sido el día de alguien que él había aprendido a amar más que el propio título. Ellos no eran perfectos, se peleaban, discordaban. Él, a veces, recaía en viejos hábitos de control. Ella, a veces, se cerraba demasiado en sus propios miedos. Pero todas las veces, el lazo que crearon les recordaba volver, de conversar, de elegirse uno al otro de nuevo. No era un cuento de hada suave. Era un amor construido encima de nevadas, humillaciones antiguas, demonios internos y elecciones contra la lógica. Y, justamente por eso, era un amor real. En una noche particularmente calma, en que el cielo parecía menos cargado y el viento soplaba como un gato estirándose, el Ara estaba nuevamente en el balcón, sintiendo el mundo. Kael'thar se acercó por detrás, en silencio. Ella percibió, siempre percibía. «¿Sabes qué siento cuando entras en un lugar, verdad?», comentó. Él rodeó la cintura de ella con los brazos, apoyando el pecho en su espalda. «¿Y sabes qué siento cuando piensas en desaparecer para no molestar?», replicó, besando levemente sus cabellos. «Y no te dejo». Ella rió, apoyando la cabeza en el hombro de él. «¿Ya te diste cuenta de lo improbable que fue?», preguntó. Una humana ciega, siguiendo un llamado por la nevada, sin saber que era el rey demonio. «Yo prefiero pensar», murmuró él, «que fue inevitable. Algunas almas se buscan, aunque no debieran». Ella apretó la mano de él sobre su vientre. «¿Y tú crees que el mundo está mejor así?». Él pensó por un largo momento. Miró allá abajo, al pueblo que ahora aprendía, despacio, a negociar con el invierno en vez de solo temerlo. Miró hacia arriba, al cielo que continuaba pesado, pero también sabía respirar. Miró hacia adentro, al lugar donde ella moraba a medias. «Creo», respondió al fin, «que por primera vez en eras no cargo este reino solo, y eso lo hace todo soportable». Ella sonrió. «Entonces valió la pena atravesar la nevada». «Valió la pena haberte llamado», él corrigió. Ella giró el rostro, tocándolo levemente. «¿Aún crees que fui solo tú quien llamó?». Él sonrió también. «Quizás no», admitió. «Quizás, en algún lugar de la oscuridad,
una pequeña mortal haya decidido que no sería más solo sombra de nadie, y el universo tuvo que reorganizarse para no perder esa decisión. Quedaron en silencio por algunos instantes, solo escuchando el viento. Era una paz extraña, hecha de cicatrices y promesas cumplidas. Un tipo de final feliz que no apaga el dolor del comienzo, pero lo resignifica. Ella inspiró hondo. Si un día alguien escucha esta historia, dijo, ¿qué crees que van a sentir? Él pensó. Algunos se identificarán contigo, respondió, por haber sido llamados demasiado frágiles. Otros se verán en mí, por haberse escondido detrás del poder para no encarar la propia soledad. Y algunos van a percibir que a veces aquello que más nos rechaza allá afuera es lo que más necesita que uno se elija por dentro. Ella rió emocionada. ¿Y crees que querrán oír otras historias nuestras? Si tienen un corazón testarudo como el tuyo, con seguridad, él respondió, apretándola más fuerte. Quizás hasta comenten cuál parte más los tocó. Quizás marquen este capítulo dentro de ellos. Quizás esperen por los próximos. Ella se giró, tanteando hasta encontrar el rostro de él. Lo besó de nuevo, con calma, con gratitud, con pertenencia. Cuando se apartó, susurró. Entonces, si tú que estás escuchando esto ahora sentiste alguna cosa aquí dentro, no lo guardes solo para ti. Cuéntalo, escribe, comparte con quien también se siente pequeño, ciego o inadecuado de más para ser protagonista. Y si quieres continuar caminando conmigo y con él por otras nevadas, quédate cerca. Uno siempre encuentra un modo de volver. Cairo sonrió, aún sin entender para quién ella hablaba. Ella sabía, porque en el fondo las historias son llamadas y algunos corazones oyen.